Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el día de hoy la lección número 3 de nuestro estudio de la doctrina de las Sagradas Escrituras. El tema de hoy es inspiración divina. Y bueno, entre los objetivos de esta lección, la primera de ellas es definir la palabra inspiración en cuanto a la Biblia se refiere. Que la Biblia es divinamente inspirada se ve por las palabras de 2 de Timoteo 3:16. Les pido que siempre busquen los textos. Eh, Me es difícil, bueno, en este momento no me es posible mostrarlos, pero usted los puede buscar en su casa, que esa es la idea de que usted tome su Biblia. 2 de Timoteo 3:16, que dice la primera frase, el primer renglón: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso es lo que vamos a ver. La misma Biblia habla de sí misma y dice que es inspirada. En este vamos a ver el significado. Inspiración divina significa, en términos sencillos, que Dios habló por medio de los escritores de la Biblia. Eso es lo que significa inspiración divina en términos sencillos. Es una buena definición para nuestro curso. La repito: Dios habló por medio de los escritores de la Biblia. Según esto, entonces, podemos predicar la Biblia con toda autoridad, que es la palabra de Dios. La Biblia es única en su clase porque su autor es Dios. Esto descarta algunas ideas erróneas, por ejemplo, aquella que dice: ya que hay tantas religiones diferentes, es difícil conocer la verdad. No, es que la verdad fue revelada por Dios en su palabra, en la Biblia. Otra idea falsa: es imposible que Dios, que es infinito, se comunique con el hombre que es finito. No, sí, Dios sí se comunicó. Dios habló a través de los escritores de la Biblia. Y lo curioso, lo interesante de esto, es que los escritores de la Biblia, que fueron aproximadamente 40, eran diferentes entre ellos, diferentes entre ellos mismos. Por ejemplo, David fue un rey, Pedro fue un pescador, Pablo un rabino, un fariseo convertido. Eh, Sin embargo, no importa las diferencias entre ellos, no importa los diferentes escritores humanos, Dios habló por medio de todos ellos. Eso es lo que significa inspiración divina. Eh, Normalmente en cada eh, libro de la Biblia nos dice quién es el escritor humano. Y bueno, ya mencionamos a David, Pedro, Pablo, pero hay muchos otros. Podríamos mencionar a Moisés, podríamos mencionar a Samuel, podemos mencionar a Santiago, podemos mencionar a Daniel, podemos mencionar a algunos de los profetas menores como Sofonías o Habacuc. Así que fueron muchos y diferentes. Salomón, por ejemplo, fue otro escritor famoso de la Biblia. ¿A quién más recuerda usted en este momento? ¿Eh? Seguramente va a mencionar, podemos mencionar ya mencionamos a Samuel, a Josué, Esdras, a Nehemías, quienes escribieron también sus libros. Y bueno, de algunos desconocemos quién los escribió. Por ejemplo, el libro de Hebreos no se sabe con certeza quién escribió. Se dan probabilidades quién pudiera haberlo escrito, pero no hay certeza. No importa el escritor humano, eh, no importa quién haya sido, puesto que Dios habló por medio de todos estos escritores. Así que el autor de la Biblia, pues es Dios. Eh, Ahora vamos a buscar tres textos. ¿Cómo es esa inspiración, el modo de la inspiración y lo que abarca? Y le voy a pedir que busque tres textos que sí vamos a leer ahorita en la transmisión. El primero de ellos es Juan 16:13. Después vamos a ir a Hechos 28:25. Y por último, a Segunda de Pedro 1:21. Estos tres textos se encuentran en el Nuevo Testamento. Para contestar a la pregunta: ¿cuál de las tres personas de la Trinidad habló por medio de los escritores de la Biblia? Bueno, la respuesta usted la conoce, si ya ha tenido algunas lecciones, fue el Espíritu Santo, pero vamos a corroborarlo, ¿va? Usando la misma Biblia. Siempre es importante verificar, corroborar, checar si lo que estamos diciendo
las conclusiones a las que estamos llegando están respaldadas por el texto bíblico. Así que vamos primero a Juan 16:13. Yo también lo voy a hacer aquí en mi Biblia. Juan 16:13. Recuerde, estamos usando la versión Reina Valera de 1960. Y dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad, pues sin duda es el Espíritu Santo, y aquí lo dice con toda claridad. Él os guiará a toda verdad, de tal manera que ya después de que el Señor ascendió a los cielos, los apóstoles, varios de ellos escribieron relatos sobre la vida del Señor Jesús, por ejemplo los evangelios, o el libro de Hechos, como fue Lucas. Lucas, por ejemplo, no fue de los 12, no fue de los discípulos del Señor Jesús, pero él conoció del evangelio bajo el ministerio de Pablo y escribió bajo la autoridad apostólica de Pablo, ¿verdad? Y fue inspirado por el Espíritu Santo, fue guiado a toda verdad. Entonces el autor, el que inspiró la Biblia, es el Espíritu Santo. Después de ahí nos vamos a el libro de los Hechos. Vaya al libro de los Hechos, por favor. Casi al final, Hechos 28, es aquel momento cuando Pablo está detenido en Roma, está en una, se le permitió, una excepción, que no estuviera en la cárcel, sino en una casa rentada, donde estaba bajo cárcel domiciliaria, vamos, pero más cómodo que en la cárcel, podía recibir visitas y recibió un grupo de hermanos de su raza, es decir, judíos, creyentes, judíos todavía no creyentes en Cristo, pero judíos creyentes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Dios, y fueron a verle, querían saber de esta nueva doctrina, y entonces Pablo en aquella ocasión les dice, estamos en Hechos capítulo 28, versículo 25. Dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, porque algunos sí estaban checando lo que Pablo les decía acerca de Jesucristo, del Evangelio, de la salvación a través de Cristo Jesús, que Cristo Jesús era el Mesías, pues todo el día estuvieron hablando con Pablo y algunos sí creían, otros dudaban y checaban en las Escrituras. Y algunos, dice versículo 24, asentían lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Y bueno, está citando el apóstol Pablo a Isaías. Lo importante ahorita para lo que estamos diciendo es que él dice claramente que el Espíritu Santo inspiró al profeta Isaías. Aunque escribió el libro, lo escribió Isaías, quien está hablando es el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías y quedó registrado en su libro. Entonces él está citando al profeta Isaías, al libro de Isaías del Antiguo Testamento, y dice con claridad, el Espíritu Santo habló por medio del profeta. Así que cuando usted abre cualquier libro de la Biblia, usted puede estar seguro que es Dios el que está hablando. Y por último, segunda de Pedro 1:21, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21. Un texto muy bonito, que seguramente más adelante lo vamos a usar, porque es uno de los textos claves en cuanto al estudio de la doctrina de las Sagradas Escrituras. Pero en esta ocasión solamente leeremos el versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no fue una ocurrencia, no fue ideas humanas, voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, todos los que escribieron la Biblia, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que el que les inspiró fue el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad.
Ahora, vamos a ver también que la Biblia es un libro muy rico, muy variado, por ejemplo, en sus estilos literarios. Eh, Encontramos poesía, historia, decretos reales, narraciones en primera o tercera persona, diferentes estilos literarios. Por ejemplo, menciona aquí el libro que estamos siguiendo, Doctrina de las Sagradas Escrituras, del hermano Carlos Porter. Eh, Nos pide que comparemos, por ejemplo, el Salmo 23, sin duda, bien conocido. El Salmo 23 es Jehová es mi pastor. Es poesía. Es el estilo literario en que se escribió, fue poesía, todo el libro de los Salmos. Que lo comparemos con Daniel capítulo 4, versículos del 1 al 14. Ahorita por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero sabemos que ahí, en esa porción de Daniel, es cuando Nabucodonosor emite un decreto, donde él dice: conviene que yo declare todas las señales y maravillas que el Señor Dios ha hecho conmigo. Entonces es un escrito que él publica, un edicto, eh, una circular, un escrito real, donde él está dando la gloria a Dios, porque él narra ahí de lo que a él le pasó, cuando Dios hace que caiga, tiene un sueño terrible. Dios, a través de Daniel, le da la interpretación y luego se cumple lo que decía ese sueño, y fue cuando Nabucodonosor se convirtió prácticamente en un animal, ¿se acuerdan? Le creció el pelo, las uñas, estuvo, lo tenían a la intemperie así mucho tiempo, hasta que recobró la razón, porque él se acordó de Dios, y Dios le perdonó y le restableció a su condición anterior, y volvió a ser el rey, y volvió a estar cuerdo. Y entonces es otra forma de escritura, es decir, otro estilo. Dice, compáralo también con Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 9. Marcos, en ese pasaje, está narrando la alimentación milagrosa de 4,000 personas. Y bueno, es otro estilo literario, es una narración. Y luego nos manda a Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11, donde el apóstol Pablo está hablando sobre la salvación. Como usted sabe, el tema del libro de Romanos es la salvación. Y el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a Romanos, más que una carta, es un tratado. Es un tratado, así se le llama. Es decir, donde él desarrolla un tema, como un ensayo. Cuando digo ensayo no me refiero a estar probando, no. Ensayo es un estilo literario, es un tratado, lo que él hace aquí, el apóstol Pablo, donde argumenta sobre la salvación y todo lo que ella implica. Así que, bueno, pues tenemos entonces diferentes estilos literarios, pero no importa. Dios utilizó, el Espíritu Santo guió a los escritores a escribir en su propio estilo. Y bueno, eso es el modo en que de la inspiración, el estilo, diferentes estilos, utilizó el estilo de cada escritor. Y también dice que cuando una obra literaria, fíjese bien, cuando una obra literaria no es totalmente correcta, decimos que la obra contiene errores. Pero en el caso de la Biblia, ya que el Espíritu Santo es Dios, hace una pregunta aquí: ¿podía él guiar a los escritores de los libros de la Biblia de manera que no hubiera errores en ella? La respuesta es un rotundo sí. Es decir, por cuanto Dios es perfecto, lo que Él habló por medio de los escritores de la Biblia es sin error. Entonces este es un punto importante en cuanto a la inspiración de la Biblia. Significa que fue escrita sin error alguno. Aunque ellos eran escritores humanos, hay gente que dice, pero eran escritores humanos, pudieron haberse equivocado, pero el que los guió a escribir fue Dios. Así que declaramos que la Biblia no contiene errores. Ahora, hay unos pasajes que sí vamos a buscar. Por ejemplo, Juan 14, 26 y Apocalipsis 22, 18 al 19. Vamos a buscarlos. Juan 14, 26. Estos estudios sirven para alguien que es nuevo, sirven para
cualquier creyente para que esté bien cimentado en la doctrina, porque es innegable que al día de hoy hay creyentes que tienen muchos años en la iglesia, pero de doctrina conocen muy poco. Tal vez nosotros los pastores hemos fallado en esa área, en no enseñar doctrina. O, hay gente que ya no le gusta hablar de estos temas porque piensan que la doctrina divide. No, bueno, divide sí, separa la verdad del error, eso sí, sin duda. Entonces, y también entonces sirve al que ya tiene años en el Evangelio, al que es nuevo, sirve al principiante, sirve al experimentado. A mí me está sirviendo bastante ahorita que estoy repasando estas lecciones para poderlas transmitir. Pues requiere que lo estudie previamente, para ser bien concreto y directo en lo que tenemos que decir y no cometer errores en la transmisión. Y me sirve porque me ayuda a poder expresar estos temas, utilizarlos en las predicaciones, en fin, porque le hace uno recordar ciertos puntos importantes, valiosos. Por ejemplo, Juan 14, 26 y algunos pasajes de la Biblia que de repente, cada que los lee uno, pues siempre le dicen a uno algo. Eso es lo maravilloso de la Biblia, de la palabra de Dios. Es siempre que vamos a ella y encontramos textos que dice, caray, es como si lo estuviera viendo por primera vez y ahí ha estado, y ya lo he leído tal vez, pero siempre Dios utiliza su palabra para hablarnos. Dice Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ese texto es muy importante. Está diciendo que el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesús haya ascendido a los cielos, enviará el Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo a los creyentes en Cristo, y dice, Él os enseñará todas las cosas, todas, es decir, sin omisión, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que cuando los escritores de la ley escribieron, pues lo hicieron sin error y sin omitir absolutamente nada. Vamos a Apocalipsis 22, 18 y 19. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, libro muy interesante, difícil de entender porque está lleno de simbolismos, pero muy, muy edificante. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces hay una advertencia y está casi al final de la Biblia, de hecho al final, porque ya solamente quedan el versículo 20 y 21 y con eso termina el Apocalipsis y termina toda la Biblia, fue el último libro, así que esto es como un sello que no se le puede ni agregar, o sea, añadir, ni tampoco quitar. La palabra de Dios está completa. Al escribirse Apocalipsis quedó cerrada, sellada, la revelación, la inspiración también, y quedó completa. Dice, todo lo que tenemos que saber acerca de Dios y de la vida espiritual se encuentra en la Biblia. No se omitió nada. Por lo tanto, podemos decir de manera categórica que el Espíritu Santo guió a los escritores de la Biblia de tal modo que escribieron sin omisión. Entonces, la escribieron sin error y sin omitir nada. Y bueno, aquí surge un comentario. A la luz de esto que estamos viendo, ¿qué diríamos de los que dicen tener nuevas revelaciones de parte de Dios? Cuando de repente alguien dice, es que Dios me habló y me dijo esto así. O el profeta tal y él está diciendo que Dios le dijo esto. Tal apóstol está diciendo, es que Dios me dijo esto. Pues diríamos que están equivocados. Eso es de acuerdo a la Biblia, porque Dios ha dado su revelación completa en la Biblia. Es decir, todo lo que teníamos que saber acerca de Dios y de lo espiritual ya está en la Biblia. Por lo tanto, no hay nuevas revelaciones. Muy bien, vamos ya terminando. Entonces, solo para pasar al siguiente punto. Ya dijimos que inspiración es
Inspiración divina que Dios habló por medio de los escritores de la Biblia y que esa inspiración es en su propio estilo. Dios utilizó su propio estilo, guió a los escritores a escribir en su propio estilo y sin error ni omisión. Ahora vamos a ver lo que abarca la inspiración. Esto es muy bonito porque dice, cuando hablamos de la inspiración, de lo que abarca la inspiración, utilizamos la palabra inspiración verbal y plenaria. Tal vez usted alguna vez lo ha escuchado. Inspiración verbal y plenaria. Vamos a explicar ambas. Primero, verbal. Significa que el Espíritu Santo guió a los escritores a utilizar las palabras que Él quiso. No tan solo les dio las ideas que deberían expresar. No es que les manifestó una idea, les compartió una idea y ellos con sus propias palabras. No. El Espíritu Santo los guió incluso a utilizar las palabras que Él quería que usaran. Y eso la misma Biblia da testimonio. Es decir, estos hombres escribiendo con sus propias palabras terminaron escribiendo las palabras de Dios, las palabras que Dios hizo. Esto es algo, es un milagro, es algo sobrenatural. Esto se le llama inspiración divina. Por cierto, la inspiración divina terminó en el momento que se terminó de escribir la Biblia. Ya no hay ningún escrito que podamos decir es que esto es lo que Dios está diciendo. Ya no, sino solamente la Biblia. Muy bien, vamos a Mateo 5:18. Quiero desviarme. Mateo capítulo 5, versículo 18, y mire lo que dice este texto. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor Jesús en este momento está haciendo referencia al Antiguo Testamento, concretamente a la ley. Eran los 5 primeros libros de la Biblia, los 5 libros de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio. Y él dice, no, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, es decir, ni siquiera las letras usadas pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso nos da a entender que Dios mismo les guió para escribir las palabras, aún las palabras que él quería, las mismas palabras utilizadas por los escritores. Primera de Corintios 2:13. Primera de Corintios 2:13. Dice así. Lo cual también hablamos, dice Pablo, que es el que escribió esta carta, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que Pablo está diciendo, nosotros enseñamos, no con sabiduría humana, sino con palabras que nos enseñó o que nos enseña o que nos guía el mismísimo Espíritu Santo. Así que las mismas palabras también son inspiradas. Por supuesto, esto se refiere, hermanos, tenemos que hacer la aclaración aquí, a los originales, es decir, al texto original de la Biblia, a los escritos originales. Como usted sabe, el Antiguo Testamento fue escrito en su mayor parte en hebreo, unas pequeñas porciones en arameo, que están en Daniel y algún otro libro, pequeñas porciones, pero en su mayor parte en hebreo, y el Nuevo Testamento íntegramente se escribió en griego. Esos originales ya no existen, es decir, se perdieron, se rompieron porque fueron escritos en materiales que son perecederos, pero por eso el pueblo de Dios lo que hizo fue hacer copias y copias y copias y copias para que se preservara la palabra de Dios, de tal manera que así nos llegó hasta el día de hoy. Pero cuando se refiere aquí, y aún las palabras utilizadas por los escritores fueron inspiradas por Dios, se refiere a los textos originales, ya no a las traducciones. Por eso encuentra usted que en unas traducciones al español hay diferentes versiones, y entonces unos utilizan unas palabras y otros otras. Entonces, nos referimos a los originales. Muy bien. Y luego, vamos a explicar ahora lo que es, eso es inspiración verbal, inspiración plenaria. Eso quiere decir que la Biblia es inspirada en todas sus partes, que no hay ninguna parte que no sea inspirada por Dios,
que no hay partes que sean más inspiradas que otras, todas, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que está escrito es porque Dios quiso que se escribiera. Por lo tanto, la Biblia es inspirada en todas sus partes. Para indicar que la Biblia es inspirada en todas sus partes, se usa el término inspiración plenaria. Eso es lo que significa inspiración plenaria. La palabra plenario significa completo o entero. Y bueno, esto echa por tierra algunas ideas falsas. Por ejemplo, la frase que dice, los pasajes de la Biblia que son historia no son inspirados. Eso es totalmente erróneo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así que, entonces, lo que abarca la inspiración de la Biblia es las palabras y también todas sus partes, toda la escritura. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que esa inspiración es verbal y plenaria. Por cierto, acabo de citar 2 de Timoteo. 2 de Timoteo fue la última carta escrita por Pablo. Y en aquel entonces, casi la mayor parte del Nuevo Testamento ya había sido escrito y aceptado por la iglesia como la escritura. Si vamos a 2 de Pedro 3:15 y 16, ahí Pedro pone las cartas de Pablo en el mismo nivel con las otras escrituras, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Así que, entonces, todas las partes de la Biblia, las cartas de los apóstoles y todas ellas están en la misma nivel que el Antiguo Testamento. Así que tanto el Antiguo y el Nuevo forman la palabra de Dios, la Biblia, y todos son inspirados, igualmente inspirados. Así que con esto terminamos esta lección. Espero haya sido clara la exposición de este tema. Vamos a terminar leyendo precisamente 2 de Pedro. Segunda de Pedro dijimos 3:15 y 16. Y dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, los ignorantes e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Bueno, ese es el texto el cual estábamos mencionando. Bueno, que Dios les bendiga y terminamos.